En estos minutos que faltan, en estos minutos que quedan de la mesa, otros temas vienen por las inquietudes de los honorables tertulianos. No puedo dejar pasar el día de hoy, jueves 3 de marzo, sin hacer referencia a que estuvo en estos micrófonos el ministro de Economía de la República, hizo muy interesantes declaraciones. Como siempre, un hábil declarante, muy bien, muy preparado, muy lúcido, pero la sensación que me queda es que la mayoría de las preguntas no las contestó, porque no lo tenemos decidido todavía, estamos evaluando, estamos viendo. Bueno, es el arte de la política posible, ¿no? La sensación también que queda es que evidentemente el ministro de Economía, manejando la economía del país, muy respetuoso de lo que decida la fuerza política, está muy condicionado por los otros sectores. Pero en definitiva, lo de la baja del gasto, sí, pero no, porque hay otras cosas que no se pueden dejar. Lo de que no van a subir impuestos, bueno, no van a subir impuestos vinculados a la producción o que graven el salario, tal, pero nunca terminó de decir que no iban a haber impuestos como lo que está pidiendo ciertos sectores del Frente Amplio, que son impuestos a la herencia, al capital y demás. O sea que una oportunidad del ministro de Economía de aclarar mucho las cosas, quizás condicionado por esa delicadeza política de no adelantarse o por no chocar en su fuerza política Frente Amplio con sectores que piensan distinto. Creo que la sensación que quedó flotando es que había muchas cosas que no se contestaron, muchas cosas que se dijeron no las tengo previstas, no las tengo resueltas, cuando estamos a pocos meses de presentar la nueva rendición de cuentas, estamos casi a la mitad de un periodo y estamos con proyecciones, números y visiones que ya son terminantes, ¿no? Esto un poco pone de manifiesto de vuelta que el ministro de Economía, cuando ante las elecciones con el actual presidente vieron un panorama de la situación fiscal y de los eventuales impuestos y se adelantaron, fueron demasiado optimistas, no reflejaron lo que pasó después y quizás ahora están siendo más conservadores, pero gusto a poco. Comparto lo que dice Carlos y agrego un detalle que me molestó expresamente en las palabras que Astori te dijo esta mañana aquí. Y dijo, vamos a estudiar la rebaja del gasto, porque el problema que tiene el país es que gasta mucho más de lo que ingresa, y sobre todo tiene un Estado cada vez más gordo, lleno de organismos que se multiplican y se reproducen. Y entonces dijo que una de las medidas que se va a tomar es que se va a tratar de disminuir la cantidad de funcionarios públicos. Bendita sea la hora, ¿no? Es un anuncio que se hizo el año pasado, sí, ¿no? Sí, bendita. De cada 3 vacantes se van a cubrir 2. Bendita sea la hora en que el ministro de Economía, que ha sido el padre del equipo económico en estos últimos 10, 15 años, y que ha visto cómo la administración y los entes se poblaban de funcionarios. Tenemos 70.000 nuevos funcionarios públicos en el país desde que el Frente asumió. Sí, señor, escuchó bien, 70.000 nuevos funcionarios públicos, y el ministro Astori, que ha sido el corazón de estos gobiernos y principal responsable de que esto haya ocurrido, o por lo menos lo permitió en silencio, porque en general ha sido el que les ha pagado los sueldos a fin de mes, y ese es su gran problema, nos diga ahora que sí, de acá en adelante va a tratar de reducir el número de funcionarios. Me pareció un acto de cinismo descarado, ¿no? Una pequeña cosa, justamente me pasó lo mismo en muchas preguntas. Cuando él decía, bueno, sí, la verdad que está así, vamos a ver cómo hacemos todo, parecía que el que hablaba era un recién llegado, un hombre designado ministro hace una semana, o de un partido político que había ganado las elecciones hace 4 meses, y no de un partido político que está hace 12 años en el gobierno, y de una persona como Astori que integró durante 12 años de una manera u otra los equipos económicos. Reitero, no le echo la culpa personal, en el terreno personal a Astori, creo que eso da una señal de la debilidad y el condicionamiento que tiene. Lo que está diciendo es, durante 12 años no pude con la patota, no pude con la barra, me llevaron por delante, vamos a ver si ahora que los números se desbordaron por todos lados me dan bola. Bueno, tanto Antonio como Carlos han demostrado cómo se puede jugar al tenis para un mismo equipo de los dos lados de la mesa, ¿no? Es fantástico. Yo quiero cambiar ¿Qué equipo? Bueno, el equipo de la oposición. El equipo de los ciudadanos. Sí, no sabía que eran ustedes. El sentir de los ciudadanos que financian este descomunal gasto del Estado a través de los impuestos. ¿Alguien más va a hablar de la entrevista del ministro Astori? Yo iba a hablar de otra cosa, que entren a la página de EBU y vean la conferencia sobre tecnologías y empleo, que es muy buena. Que se hizo ayer, muy buena. Pero como salió el tema de Astori, yo, la presentación de Astori en el día de hoy me reafirma 2 cosas que me preocuparon y que me satisfacen simultáneamente. Primero, por suerte, la economía de este país
a diferencia de lo que está pasando en la región y en particular dentro de nuestros socios principales, está en manos de un equipo económico que con lo que uno pueda decir está tranquilo. Es decir, lo que yo escuché sobre las prioridades, cómo manejar los temas, cómo es difícil que los dos opositores lo digan, pero es un encare que es lo que le ha permitido a la izquierda uruguaya, cuyo punto débil como izquierda siempre fue el mismo que la economía, tener resultados económicos que en este momento no son de euforia, pero tampoco son de desbarranque, ni mucho menos, como son en Brasil, como son en la Argentina y como son en Venezuela, por ejemplo. Desbarranque económico. Y eso me satisface porque escuchándolo me doy cuenta que ese es el mérito y lo que le debe la izquierda uruguaya a Danilo Astori. Pero por otro lado me preocupa una cosa, y lo escuché muy atentamente, incluso quedé hasta el último momento para no perderme la intervención. Lo que falta es proyecto, lo que falta son centros políticos, lo que falta es, no puede ser que nuestro gran objetivo en este tercer gobierno sea el equilibrio y la planta de UPM, no puede ser. A mí no me llena el alma, no me llena, y no nos va a llenar tampoco el alma a la mayoría de los uruguayos. Sí, yo creo que eso de llenar el alma de los proyectos no le compete ni al ministro de Economía, ni siquiera al gobierno. Yo creo que hay un problema político de la fuerza política, que es la que tiene que prender los motores y que los tiene apagados. Yo no iba a hablar de esto ni voy a hablar de esto, voy a cambiar de tema radicalmente, porque esta noche Uruguay juega un partido de fútbol en el que en buena medida yo diría que se define las posibilidades inmediatas de clasificación de Uruguay. Si Uruguay le gana hoy a Brasil, estamos mucho más adentro que afuera. Si Brasil le gana a Uruguay y se dan otros resultados, entramos en una especie de pelotón en el que ya se entrevera todo. Por lo tanto, mis mejores augurios y deseos para que podamos festejar. Eso es estar con el sentir de la ciudadanía. Exactamente. Una última cosa. Unidad. Una podría última resumirse cosa. el planteo. Unidad en torno a la celeste. Claro. El fútbol tiene eso. Una ¿no? última cosa, porque Esteban volvió a insistir con que nosotros dos parecemos que siempre le damos y le damos. No, yo no lo dije. En mis palabras no surgió eso, y dije claramente que Astori es inteligente, que es preparado, que contesta bien, que si uno escucha sus discursos les gustan. El pasa que el discurso, cuando tiene que llegar a las definiciones, se tranca. Quizás no por lo que él quiera, sino por lo que él no puede hacer. Yo una vez dije que Astori quizás había que valorarlo más, no por lo que había hecho, sino por lo que había evitado. Y eso es posible. Es cierto. Pero eso es un problema interno del Frente Amplio. Astori también hizo, Astori quizás sea un tapón que impide que otros que están allá adentro hagan lo que quieran hacer. Anteriores esos tapones no funcionan. Era los que gobernaban. Es muy difícil ir a la evaluación de cada caso. Pero lo que digo es que cuando uno lo escucha, se ve que no es una persona que está manejando las variables y tiene las decisiones en su mano, sino que está condicionado. Y que actúa como que fue ministro de hace 3 meses. Perdón, un ministro de Economía no es un primer ministro, es un ministro de Economía. Por supuesto está condicionado. Pero después de 12 años de gobiernos hay cosas que tienen que estar claras. ¿Para dónde va a ir el gasto? ¿Para dónde va a ir esto? Si vamos a seguir poniendo impuestos, si no vamos a seguir poniendo impuestos. En algún momento las decisiones tienen que tener una posición. Bueno, la vas a firme. pero las decisiones se toman. Las decisiones se han cambiado 20 veces. En función de determinadas variables y de determinados proyectos. Que también las genera el gobierno. Cuando dijo que uno de los principales problemas que tenía hoy el país era el gasto del FONASA. Pero ¿quién inventó la ley de salud? Tabaré Vázquez, con ministro de Astori como ministro de Economía. Es el ministro de Economía de el un primer país ministro que de se los propuso hechos. cambiar, y además de una coalición, donde hay diferencias muy importantes. No la descubran todos los días, hay diferencias muy importantes. ¿Qué vamos a hacer? Señores, nos fuimos de la hora, nos pasamos por completo. Es momento entonces de despedirse. Ya están, ahora sí están pronto para salir. Miren a Mercader, parece que estuviera por correr. Estoy mirando 100 metros las imágenes del atentado en Londres, en la BBC, que está aquí en el monitor. Antonio Mercader, Esteban Valenti, Carlos Ramela, Fernando Butazzoni, gracias. Nos vemos. Vienen las noticias con Romina Andrioli y después viajemos juntos a Amílcar Viñas y Rosario Castellanos, más el regreso a la actualidad en el bloque siguiente.